Hola a todos y todas, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal de YouTube. En el caso de hoy traemos la charla que tuve en mi canal de Twitch en Let's Talk con Carlos Galán. Es escritor, es influencer del mundo de la inversión y su testimonio siempre es interesante. ¿Cuánto se puede ganar por escribir un libro o por tener un podcast de éxito? Pues abordamos todas estas cuestiones en el programa, así que no te lo pierdas porque seguro que te va a encantar. Eso sí, recuerda, si te gusta el contenido de este canal, dale a like y suscríbete. Y por qué no, deja tu comentario. Y saludamos por aquí a Carlos Galán. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Muy buenas, Héctor. Pues muy bien, con muchas ganas de esta charla y nada, un placer. Muchas gracias por traerme. El placer es mío, como siempre. Yo sé que tienes además una agenda súper apretada últimamente. 1000 eventos, 1000 cosas que tienes por hacer. Así que gracias por reservar este tiempo del tuyo para este canal, que seguro que podemos abordar cosas la mar de interesante. Y a quien no conozca este canal, pues aprovecho de decirlo que, bueno, hablamos mucho de economía. Estas charlas son bastante distendidas, con diferentes invitados de diferentes ámbitos. Como he dicho, pues ha venido desde economistas hasta un rapero freestyler, o sea que para que veas, o sea, para hablar de negocio siempre con ese enfoque económico y seguro que tú, pues aportas bastante en este caso. Quiero empezar, ¿vale? Para ir Vamos a hilando por ello. lo que vamos hablando, eso es, eso es. Cuéntame un poco tus inicios, tío, ¿cómo empiezas a interesarte por el mundo de la economía? Porque eres bastante joven y fíjate lo alto que ya has llegado, ¿no? Entonces, ¿cuándo empiezas ahí a interesarte por este mundo y te empieza a apasionar un poco y los números te empiezan a engatusar? Bueno, yo desde niño, yo diría que antes de tener 10 años, pues ya me interesaba mucho todo el mundo del dinero y sobre todo la posibilidad de crear dinero de la nada, por así decirlo, con tus ideas, pues me fascinaba. Y muy pronto pues empecé a invertir en bolsa, compré mi primera acción con 15 años, que esto lo tuve que hacer pues con la ayuda de mi abuelo, porque ya sabes que no es legal que un menor invierta por su cuenta en bolsa, entonces lo hice a través de él. Y bueno, poco a poco, pues una cosa me llevó a la otra, leía un montón de foros en su día, hice cursos, leía libros y sobre todo, pues con la práctica, poquito a poco, pues fui aprendiendo, me di unos cuantos, unos cuantos palos y aprendí, yo creo que de la única manera posible, que es perdiendo dinero. ¿Y cómo fueron? Eso te iba a decir, ¿cómo eran esas primeras inversiones? ¿Te acuerdas en qué invertiste o qué decisión tomaste con 15 años? Porque claro, a esas Sí, edades tampoco se bueno, estaba tan madurado, ¿no? No tienes una mente tan clara de lo que quieres hacer. ¿Cómo fueron esas decisiones? sí, pues mira, de las primeras inversiones fue la salida a bolsa de Criteria, el holding de Caixa, que fue una de las mayores OPVs de aquellos años. Y bueno, era una acción súper aburrida, cerraba todos los días en 5,25, aún recuerdo esa cifra. Y rápidamente pues yo vendí aquello y empecé pues a comprar más bien chicharros. Por aquella época estaba muy de moda Solaria, que casualmente Ya lo creo, ya lo vuelve a creo. estar ahora de moda. Pero bueno, era el boom de las renovables y invertí bastante dinero en Solaria. De hecho, llegó un punto en el que tenía todo mi dinero invertido en Solaria, que durante unos meses pues fue muy bien y yo me creía ahí el rey del mambo, me creía el más listo del mercado. Pero inevitablemente luego pues la burbuja estalló, empezó a caer en picado y prácticamente perdí todo lo que había invertido. Pero bueno, eso me hizo aprender mucho y realmente lo agradezco porque creo que lo peor que te puede pasar en bolsa inicialmente cuando no tienes ni idea es que te vaya bien, porque eso hace que te confíes y que realmente te creas el más listo. Así que en parte lo agradezco y aprendí mucho de eso. Sí, no, totalmente. Mira, siempre se aprende más de los palos y no pasa solo en la bolsa, pasa en la vida también. Que cuando tienes una mala experiencia tiendes luego a recuperarte de ese varapalo que recibes y empezar a llevar las riendas realmente de tu vida, en este caso económica, ¿no? Y en el mundo de la inversión. Te iba a decir, esto supongo que era, claro, años 2007, 2008, ¿no? Por ahí, por lo que me estás Eso contando, es, ¿no? Antes de la crisis inmobiliaria, ¿no? correcto, sí, sí.
Y pues claro, es que ahí pilló a unos cuantos. Mira, ayer contaba precisamente en otro directo que tenía, me preguntaban, ¿y cuál fue tu peor experiencia? Y yo digo que en mi caso fue con el Brexit, que ahí también me quise creer el más listo de todos y me pegó una leche tremenda por un error de novato de no poner bien los stops, tal, no sé qué, y bueno, me sacó el mercado, ¿no? Y me sacó bien, además. Así que precisamente eso, aprendiste de los errores, ¿no? En este Sí. caso, ¿qué es lo que aprendiste? A saber, a tener la mente fría, a estudiar bien las empresas. ¿Cuál es el aprendizaje ese que tuviste? Bueno, digamos que ahí fui pasando por distintas etapas. Al principio pues hacía análisis técnico, luego fundamental y luego ya me olvidé de todo y empecé con la inversión indexada. Pero yo diría que lo que aprendí de aquello fue que, uno, nadie sabe lo que va a pasar, nadie tiene la bola de cristal. Que diversificar es clave, es importante. En un podcast con Unai de Indexa me decía, creo que con muy buen criterio, dice, la diversificación es una de las pocas cosas que está clara en finanzas. Y es que realmente cuando tú diversificas, la rentabilidad esperada no disminuye, pero el riesgo disminuye una barbaridad. Entonces, bueno, desde entonces pues ya no invierto ni muchísimo menos en un único valor, en una única empresa, pero ni siquiera en varias acciones o varias empresas, sino que ya invierto de forma mucho más global, mucho más diversificada a través de fondos. Y luego yo quizá el mayor aprendizaje es que en bolsa se puede perder bastante dinero y creo que hay algo que tiende a confundirnos y sobre todo a los que empezamos en bolsa, en los mercados. Creo que estamos acostumbrados a que en cualquier disciplina, yo qué sé, en el tenis, por ejemplo, si tú empiezas a jugar a tenis, pues evidentemente no te enfrentas a Rafa Nadal o a Federer o a Djokovic el primer día. Empiezas pues seguramente en torneos que no son profesionales, empiezas a dar clases, poco a poco vas subiendo, si la cosa te va muy bien, pues entiendo que entrarás en el circuito nacional y poco a poco pues vas subiendo de nivel. Sin embargo, en bolsa tú entras al mercado y automáticamente te estás enfrentando a, a los mayores expertos. Y cuidado, no únicamente a los mayores expertos de la bolsa, sino que como la bolsa trae tantísimo dinero y hay tanto que ganar, realmente atrae a las mentes más brillantes de todo el mundo. A estadistas, a físicos, en fin, perfiles. Los mayores cocos están en los mercados tratando de ganar precisamente a todos los novatos. Entonces, creo que es bastante presuntuoso cuando la gente empieza y cree que puede ser más listo que el mercado. No, pero estos generalmente acaban aprendiendo Claro, no, lo que dices es que es totalmente así. Y luego vienen los sustos. Dicen, oye, yo no quiero invertir porque lo veo esto como si fuera un juego, como si fuera el casino y no meto dinero ahí. Pero porque no ha habido una formación previa. Por eso decía lo de la formación, lo interesante que es. Y sé que tú te has formado en este caso y que te has formado en economía, ¿no? Después de ese paso de interesarte a invertir con 15 años? Luego ha venido esa formación, en lo que has dicho, has evolucionado hacia un modelo más indexado, que luego iremos a eso porque me interesa bastante y además que comparto mucho esa teoría. Pero, ¿cuáles fueron esos siguientes pasos de tu formación? ¿Cómo evolucionaste? Vale, pues bueno, yo luego estudié economía, como no podía ser de otra manera. Y bueno, realmente en la carrera no aprendí mucho sobre inversión. Mm, pero bueno, sí que seguí pues leyendo muchos libros, como te decía, foros, cursos, etcétera. Y cuando terminé la carrera empecé a trabajar en BBVA, en Equity Research, en el departamento de análisis de compañías cotizadas. Al final lo que hacíamos era dar soporte a los gestores de fondos para analizar y destripar cómo era una compañía. Era análisis fundamental, digamos, bastante value. Y bueno, ahí aprendí un poquito más de cómo funciona la bolsa por dentro, pero
pero pronto o poco a poco me fui dando cuenta de que, bueno, lo que hacíamos estaba muy bien y cuidado, tenía valor y era un trabajo muy interesante, pero al final yo veía que los fondos de inversión activos pues no terminaban de hacer lo que prometían y no terminaban de dar una mayor rentabilidad al inversor que sus propios índices. Así que poco a poco me fui convenciendo de que la gestión pasiva, que la inversión indexada era lo que tenía más sentido. ¿Cuándo lo descubriste? Ahí en ese momento el tema de los fondos indexados. ¿Empezaste a investigar y viste que en Bueno, Estados Unidos sí, yo era creo que es como... un, yo creo que es un proceso. Yo creo que habría oído hablar de los fondos indexados antes, pues no sé, allá por 2011, 2012. Y bueno, no hubo un momento concreto que dijera, bueno, esta es la gran iluminación y, y a partir de ahora soy indexado. Pero bueno, yo diría que fue por esos años y luego cuando ya dejé el banco y ya me puse a hacer otras cosas, dije, bueno, quiero cerrar este capítulo financiero y quiero pues hacer una guía para mis amigos. Inicialmente tenía esa pretensión de ser una guía para que mis amigos tuvieran bueno, unas pautas muy básicas, muy simples, muy amenas para invertir a lo largo de su vida. Y ahí fue cuando en 2015 publiqué Independízate de Papá Estado, porque Ahí dije, nace el bueno, libro, si es. de esa idea inicial de hacer una guía para tus amigos, nace la idea del libro. Sí, eso es. O sea, era una guía, pero cuando la tuve escrita dije, oye, voy a probar, lo voy a subir a Amazon, como no, no cuesta nada, es gratis, lo único que necesito es un título algo llamativo y una portada. Y bueno, lo subí, en ese momento había bastante poca competencia, poca gente conocía el mundo de la autopublicación en Amazon. De hecho, pues Amazon en España todavía estaba empezando. Y bueno, la verdad es que funcionó bastante bien. Enseguida, pues empecé a tener opiniones, me compartieron en algunos periódicos, en algunos blogs importantes. Y bueno, el boca a boca pues fue haciendo su labor y a día de hoy pues nada, han pasado 7 años, 11 actualizaciones y realmente fue el punto de partida bueno, de todo lo que vino después. A mí evidentemente no me conocía nadie y a partir de ahí pues sí que me fue conociendo más gente. Para que la gente un poco se pueda hacer la idea, ¿cuántas unidades has vendido hasta ahora de este libro en concreto? Porque luego sé que tienes Piense y hágase rico, que también lo comentaremos, pero de este, ¿cuántas Sí, unidades has vendido? pues mira, entre todas las versiones, porque realmente hay versión ebook, hay versión tapa blanda, hay versión tapa dura y hay versión audiolibro. De todas llevamos vendidas 35.000. Que está bastante, vamos, para ser un mundo de la inversión, vamos, es muchísimo, es muchísimo. Y que seguro que vendrán más porque la tendencia sigue, ¿no? La tendencia al alza de lo que es el libro. Una cosa, siguiendo con esto, que no te quiero dejar con la palabra en la boca, pero vamos a hilar con el resto porque quería precisamente hablarte del libro y del éxito que ha tenido y demás. El libro, que es como dices tú, nace como una guía, esto es lo que me estás contando y me parece curioso, que tuvieras esa idea en tu mente y luego dijeras, pues voy a hacerlo libro porque creo que da para material, ¿no? Y es interesante. Pero pivota entre el ahorro, ¿no? La importancia del ahorro y por qué ese ahorro no debe quedarse inmóvil y al final invertirlo y hacer que el interés compuesto trabaje, ¿no? Y generar esos ingresos recurrentes y alcanzar la libertad financiera que tanto se comenta hoy en día en muchas publicaciones. ¿Qué es lo básico al final de este libro? La idea básica, el pivote central para llegar a configurar ese ahorro y luego invertirlo. ¿Cómo lo desarrollas y lo hilas Vale. por dentro? Bueno, la idea principal es, uno, que no necesitas ser un experto para ocuparte de tu dinero. Creo que es un error el decir, bueno, yo ya tengo mi profesión, no tengo tiempo, no tengo ganas, no tengo conocimientos no solo invertir, sino para manejar tu dinero. Creo que hoy en día, pues,
nos guste o no, manejamos dinero en cada instante de nuestra vida, entonces hay que aprender lo básico sobre esto. Y sobre todo, el foco del libro es animarte a que empieces a invertir de una forma muy simple, muy automática, muy... En fin, que no te calienten mucho la cabeza. Al final son tres conceptos los que hay que tener claros. Yo lo que propongo es, mira, te entra tu nómina el día 1, el día 3 o el día 4, págate a ti primero, saca ese dinero de tu cuenta con una transferencia automática, por ejemplo, porque si no, siempre vas a encontrar otras formas de gastar el dinero. Si no priorizas eso, pues al final siempre surgen inconvenientes, siempre surgen imprevistos y acabas por no ahorrar y no invertir. Entonces, saca el dinero de tu cuenta, que se invierta de forma automática. Yo, bueno, como ahora supongo que veremos, abogo mucho por los fondos indexados, no por nada, sino porque la historia, la estadística está de su parte. Al final tienen menos comisiones y dan más rentabilidad. Y poquito más, esa es la idea. Tenlo a largo plazo, no lo toques, invierte una parte de tu salario, algo que no te duela, pero que al mismo tiempo pues sea suficientemente importante como para que de aquí a 10, 20, idealmente 30 o 40 años, pues te puedas plantar con inversiones de 100, 200, 400 euros al mes, pues te puedes plantar con patrimonios de 200, 500, incluso un millón de euros, que parece una locura, pero si dejas al interés compuesto pues mucho tiempo para funcionar, idealmente, como digo, pues 30, 40, 50 años sería lo ideal. Por eso quien más partido le puede sacar es alguien joven, pero Claro, en que no te cualquier llame. caso, esa es la idea principal. Sí, no, y además esta idea de pagarse a sí mismo antes, que es como un preahorro, ¿no? Un ahorro previo a gastar, claro, tiene que nacer antes de conocer el presupuesto que uno tiene, disgregar esos gastos y decir, vale, costes fijos tengo esto, ¿no? Yo tengo que pagar la luz, el agua, tal, tal, tal. Y esto, entenderlo como un coste fijo, al final, ¿no? Es decir, entiendo el ahorro como un coste fijo. Y al principio de mes digo, saco, yo qué sé, ¿puedo permitirme 100? 100, que me suben el sueldo y puedo permitir 150, pues... pues esa parte, pero una duda con esto, para ver qué piensas tú. ¿Cómo, al final, cuál es la parte que se debe destinar al ahorro? Porque siempre dice entre el 15 y el 30 o entre... como que se tienen que modificar esos porcentajes para que la gente lo pueda calcular y decir, vale, ¿cuánto tengo que apartar Vale, antes de cada mes para ahorrar? ¿Cuál es la cantidad que dirías tú? Aparta esto, vale. mira, tanto. Bueno, evidentemente depende de muchas cosas, de edad, situación económica, situación familiar, en fin, mil historias. Pero yo diría que entre un 10 y un 20% de tus ingresos está bien. Yo creo que 10 pues sería una cantidad para empezar y para que sea suficientemente relevante. Un 20 sería, vamos, estaría súper bien. Hay gente que invierte muchísimo más, que son convencidos de esto, del movimiento, el famoso movimiento FIRE, y oye, viven con poquísimo, con 500 euros al mes, invierten yo qué sé, el 70-80% porque se quieren jubilar a los 40. No sé, yo creo que algo razonable está entre un 10 y un 20%. No, eso sí, sí, y lo comparto, ¿eh? Porque eso sí que tiene riesgos asociados de que te venga una crisis en medio y cuando quieras sacar ese dinero digas, ahora justo, aunque lo tengan en un fondo indexado, pero los fondos indexados, aunque se comporten como la media del mercado, también tienen episodios en los que viene una crisis y cae, y si caen a un punto anterior al que tú has metido el dinero, no te puedes jubilar en ese momento, claro. Entonces, ese 70% a mí, me parece demasiado pretencioso, pero oye, que ahí ya está Sí, en el riesgo de cada uno, ¿no? Y de la juventud que uno tenga, ¿no? Porque me imagino que con 40 años es difícil arriesgarse a ese punto, pero que con 25 pues más, ¿no? Eso está claro. claro. Sí, de todas formas, yo creo que la idea es, conforme se acerca tu edad, no necesariamente de jubilación, sino la edad o el momento en el que pretendes retirar el dinero, la idea es ir haciendo tu asset allocation, tu distribución de activos cada vez menos arriesgada. Pues empezar a meter más renta variable y menos renta fija, incluso, oye, tener una parte ya en liquidez. No, y luego otra cosa importante que
Lo importante, yo siempre digo que el paso fundamental es ahorrar. Que, oye, puedes 20 euros porque, yo qué sé, tienes un momento económico malo que todo el mundo le puede pasar. Pues lo importante es que a principio de ese mes, yo estoy de acuerdo con la filosofía esa del preahorro, ¿eh? Y además lo predico porque yo hago aportaciones y a nivel individual y creo que es necesario, ¿no? Pero oye, puedes 20. O sea, la gente que te dice no puedo absolutamente nada, es verdad que hay gente que vive muy ahogada, ¿no? Y que tiene unos costes familiares y demás que es complicado, pero que quizá muchos no han hecho su planificación financiera adecuada, ni su presupuesto, ni muchas cosas. Pero la idea Esto, Sí, 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 dime. Porque digo que la idea no, que que la esto trasladada que es... comentas, Héctor, me parece clave y de hecho yo sí que insisto en esta idea en el libro, en la importancia del hábito, no tanto en el importe, sino como dices, oye, alguien que pueda 20 euros o me da igual, 5, pero ya tienes la cuenta abierta, ya todos los meses está saliendo una transferencia automática desde tu cuenta y oye, que mañana cambia tu situación, te suben el sueldo 500 euros y esos 5 euros pues pueden convertirse en 300. Perfecto, ya lo tienes todo montado, ya estás metido en la rueda y simplemente es cambiar un número, es meterte a tu banco y decir, oye, donde destinaba 5 destino 300, pero ya está todo. O sea, una de las claves para mí, o sea, realmente parece que hablamos de inversión y de dinero, pero realmente estamos hablando mucho de psicología y de psicología, de hábitos y de sistemas. En definitiva, de hacer casi tu éxito o lo que tú pretendes inevitable. Que no tengamos que estar pensando de, oye, a ver este mes lo que puedo destinar o a ver dónde lo invierto, sino esto funciona automáticamente y de hecho precisamente para que deje de funcionar tendrías que hacer algo. Generar esa fricción es súper importante. Vamos, no puedo estar más de acuerdo con esto y además, siempre mira, en el tema ahorro, por seguir un poco con todo esto, yo siempre me gusta hacer la distinción y además sé que también lo has dicho, lo pones en el libro, ¿no? Una parte está el ahorro como tal, la parte destinada a inversión y fondo de emergencia, ¿no? Que todo el mundo tenga un colchoncito, pues para que lo podáis entender, se rompe la lavadora, por ejemplo, y tener ese colchoncito para esos gastos, ¿no? Esas contingencias. Si alguien, no sé cómo lo ves tú, pero alguien que diga, oye, yo quiero ahorrar, aparte de invertir, quiero ahorrar para mis vacaciones, luego tengo que tener mi fondo de emergencia y luego invertir. ¿Cómo? Porque se puede hacer un lío. ¿Cómo se lo resumirías tú? Esto, pues a inversión tanto, ahorro tanto, vacaciones tanto. ¿Cómo lo recomendarías esa disgregación del ahorro? Vale, pues a ver, yo diría fondo de emergencia. Yo aquí no tengo una opinión muy formada, pero lo que suelen decir es entre 6 12 meses del equivalente a tus gastos. Si gastas 1.000 euros al mes, pues 6 meses serían 6.000, 12 meses serían 12.000. Mm, y luego lo de ahorrar para vacaciones o, bueno, yo O entiendo que caprichos, ¿no? ahí lo que O hay que algún hacer capricho. es, pues, oye, me quiero ir en agosto, estamos en febrero, necesito 2.000 euros, pues ¿cuánto necesito ahorrar al mes? Pues 300 400 euros y listo. Podrías utilizar la misma técnica de sacar el dinero de tu cuenta para que se vaya a otra cuenta donde no tengas forma fácil de sacar el dinero, no tengas una tarjeta o simplemente tengas la disciplina de no sacarlo. Yo así lo haría. ¿Y porcentaje destinado a la inversión, cuánto crees que sería óptimo, digamos, de ese ahorro que se tiene? Vale, bueno, yo lo que planteaba antes es de tus ingresos un 10-20%. Del ahorro, pues, a ver, yo es que sinceramente, una vez que tengo el fondo de emergencia, o una vez que alguien tiene el Claro. fondo de emergencia y, y no sé, y un poco más para estas cosas, para tu proyección de gastos en X meses, pues para mí todo el ahorro va a inversión o quizá va a liquidez para una inversión próxima inmobiliaria que no son tan periódicas, sino que juntas algo de liquidez y lo metes al mercado. Pero para mí es que el ahorro es equivalente a inversión. Mi única forma de ahorrar es invertir.
No, y que además, bueno, también que la gente pueda entenderlo, que ese dinero destinado a la inversión se puede hacer líquido en cualquier momento si hay algún problema, te la pidas el fondo de emergencia porque hay una emergencia todavía mayor, que no debería ser así si tienes una buena planificación, pero bueno, todo puede pasar en la vida. Pues que se puede hacer líquido, ¿no? Parte de esas inversiones, que ahora vamos a todo eso de los fondos indexados para ver qué potencial tienen. Antes lo has dicho, a 50 años vistas, incluso con aportaciones, pues puedes hacer un colchón cuando te retires de centenares de miles de euros y en el mejor de los casos hasta 1 millón de euros. Que bueno, luego hay que ajustarlo a la inflación, que a la gente le puede sonar muy, joder, ¿cuánto dinero? Pero claro, el dinero también va revalorizándose, ¿no? Entonces, Eso es. ¿cómo lo ves tú esto? Sí, tal cual. Al final, bueno, hay una frase bastante manida, pero que a mí me parece clave, que Albert Einstein decía que la fuerza más poderosa del universo es el interés compuesto. Y realmente esto es interés compuesto en su máxima expresión. Al final es invertir todos los meses y cuando invertimos todos los meses, aparte evidentemente de beneficiarnos del interés compuesto en periodos largos, realmente lo que estamos haciendo es la estrategia del DCA, del Dollar Cost Averaging, que, bueno, si invertimos todos los meses 100 euros y vamos a comprar participaciones de lo que sea, pero en este caso fondos, pues evidentemente cuando ese fondo, cuando la bolsa está cara, pues podremos comprar menos participaciones. Suponiendo que cada participación está a 50 euros, pues con 100 euros compraremos dos. Pero si el mercado cae y si por ejemplo estas participaciones se ponen en 25, pues con esos mismos 100 euros, sin cambiar absolutamente nada, en lugar de comprar dos, compraremos cuatro. Fíjate que compraremos más cantidad a menor precio, por lo tanto, la media de nuestras participaciones baja, porque metemos más volumen a más bajo precio. Esto juega a nuestro favor por eso mismo, porque nos permite comprar cuando el mercado está caro cuando el mercado está barato, y nos previene porque podemos comprar menos participaciones caras cuando está caro. Entonces, todo eso sumado, esto simplemente, el comprar periódicamente y una misma cantidad en euros, ya nos da un extra de rentabilidad frente al que invierte todo en un momento dado. Eso, sumado a la constancia, insisto, de todos los meses una cantidad y llevado a muy largo plazo, pues efectivamente lo que comentas, centenares de miles de euros, incluso ajustados por la inflación. Una cosa, porque te acaban de dejar una pregunta en el chat y te preguntan que en tu web comentas que recorriste el sudeste asiático y Sudamérica y qué influencia tiene esta experiencia en tu visión de la economía y del mundo en general. Vale. Bueno, mi opinión, o sea, mi influencia sobre mi visión sobre el mundo, o sea, sobre la economía, bueno, yo diría que no mucho. Quizá la importancia de invertir de forma global, eso puede que sí. Oye, creo que no tiene sentido hoy en día el típico inversor que dice, no, yo invierto en mi Santander, mi Telefónica, mi Iberdrola, o incluso en un fondo de inversión que invierte en España o en Iberia, o incluso en Europa. Creo que el mundo hoy en día es muchísimo más grande. España pues representa menos del 2% del PIB mundial y menos del 1% de la capitalización mundial, entonces me parece bastante ridículo el invertir solo aquí. Creo que tenemos que tener una perspectiva muchísimo más amplia. Eso por un lado, y en cuanto a mi visión del mundo, pues, o de la vida, bueno, a mí me ayudó mucho ese viaje a, a salir de mi zona de confort y a, no sé, ver el mundo de otra forma, y me ayudó muchísimo a conocerme a mí mismo, a realmente pasar tiempo solo y enfrentarte a muchas situaciones que nunca te enfrentarías pues estando en tu casa, con tu trabajo tradicional y sin salir de España.
¿Cuánto tiempo estuviste de viaje en este caso? Pues estuve 3 meses en Sudamérica y luego mi idea era estar 4 meses perdón, te he dicho en el Sudamérica. en Asia estuve 3 meses y luego mi intención era estar otros 4 por Sudamérica, pero al final estuve solo 2 porque luego me quedé a vivir y a trabajar en Chile, estuve un par de años en Chile y en México e interrumpí el viaje. Mira, qué curioso, ¿eh? ¿Y ahí estuviste trabajando de varias cosas en el viaje? ¿Fuiste con ahorros? Como No, en el viaje no trabajé. Yo iba de mochilero pijo, por así decirlo, con ahorros, pero que en cualquier caso es que sobre todo Asia es tan barato que te sí. gastas muy poco. Sí, yo estuve en Tailandia hace, ya no me acuerdo, porque con la pandemia he perdido la noción del tiempo de hace cuánto tiempo están los sitios. Pero estuve, creo que hace 4 años y la verdad que me flipó el país. O sea, es increíble el choque cultural que hay a nivel gastronómico, a nivel cultural, a nivel de que mismamente divisas, ¿no? Ahí podemos hablar de inflación también. Que te dan un fajo de billetes que no valen nada. Y vas a un mercadillo y sacas el fajo y digo, me siento aquí como Abramovich, ¿no? O un jeque ruso, ¿no? Total. Era Sí, sí. tremendo, ¿no? Esa distancia. Y es verdad lo que dices, ¿no? Que se aprende mucho de estas experiencias, aunque sea viajando, ya no trabajando, que luego en Chile dices que has trabajado, pero viajando ya, bueno, se te abre la mente, ves otras culturas, ves que aprecias. Yo apreciaba lo que tenía, fíjate. Yo venía a España y digo, es que no nos damos cuenta de lo que tenemos, ¿eh? No sé si te pasó a ti. Sí, sí, claramente. O sea, todo. O sea, al final, a mí me gustan mucho los viajes en general y ver muchas veces situaciones cotidianas, pero cómo lo hacen otras personas. No necesariamente viajes exóticos, sino viajes en España con amigos. Y no sé, me gusta ir sacando conclusiones de, joder, este desayuna esto y está de esta forma y yo quiero estar así o no quiero estar así. Este tío, pues antes de dormir hace esto o hace lo otro. Y me gusta mucho ver los hábitos de la gente y en los viajes lo consigues. Joder, en Tailandia que madrugaban yo qué sé, se levantaban a las 4 o 5 de la mañana y decía, esto por el jet lag a mí me venía bien, pero yo decía, esto no es vida, tío. O sea, si tuviera que hacerlo en España, hay gente que lo hace, ¿eh? O sea, que cuidado, que hay mucho respeto para todo el mundo, pero que allí como mayoritariamente se levantaban muy pronto. Es verdad que lo de los hábitos es curioso, sí, sí. 100%. Sí, por hilar, por volver un poco a lo de antes, que esta pregunta como que nos ha detenido en esto, que me parece muy interesante. eh, mm, Dices hablabas de aportaciones a fondos indexados. ¿También valoras aportaciones a planes de pensiones indexados? ¿Lo ves interesante esto por tema fiscal, ¿no? Luego yo sé que el palo fiscal cuando rescatas es importante, ¿no? De que Hacienda está ahí, rescatas el plan y es cuando tienes que pagar, pero para el corto plazo, por ejemplo, un autónomo, en mi caso, ¿no? Que soy autónomo, un plan de pensiones indexado que puedas deducir parte, que además cada vez se deduce menos, hay que decirlo, pero ese es otro capítulo. Pero ¿interesa? ¿Tú lo ves interesante? Un plan de pensiones para alguien joven, indexado, de cara a largo plazo, aunque te dejen 2.000 euros deducibles ahora. Sí, sí, totalmente. A ver, hay que hacer los números. En mi blog tengo un artículo donde miro los números de, oye, en función, aquí la clave hay dos claves. Una es o sea, qué ingresos tienes, cuál es tu tipo marginal de IRPF. Evidentemente, cuanto mayor sea tu salario, yo diría que a partir de 35, 40.000 euros brutos pues te va a empezar a compensar porque tienes un tipo marginal relativamente alto. Y por supuesto, ¿qué vas a hacer con ese ahorro fiscal? Si lo vas a reinvertir, pues evidentemente es mucho más fácil que te acabe compensando el meter dinero en planes respecto a fondos. Pero es cierto, como dices, que, bueno, ya lo bajaron de 8.000 a 2.000, ahora en 2022 ya solo podemos aportar 1.500. Yo sinceramente no entiendo muy bien esta medida porque precisamente con la situación que hay con el sistema de pensiones, creo que el gobierno debería favorecer todo lo que pudiera la inversión privada y sobre todo la inversión en algo que claramente
es para la jubilación. Es un producto que la gente no puede hacer líquido fácilmente porque tiene que esperar 10 años. Entonces, a priori, a mí me parece el producto perfecto para que el gobierno incentivara mucho más. Pero bueno, es lo que hay, no es mi, no es mi filosofía la de quejarme, al revés. Creo que pues, con esas normas del juego tenemos que ver qué hacer. Entonces, bien, pero evidentemente pues ya se limita a 1.500 euros al año. Si te cierran una puerta, como suelo decir yo, hay que buscarse la ventana, ¿no? Para abrirla en este caso. Y en mi caso, por ejemplo, sé que se fomentan los planes de trabajo, ¿no? De laborales, que la empresa como que tenga parte de la nómina, pero claro, ahí se deja fuera a los autónomos. Ese es un principal problema que también veo, ¿no? Que si esto es deducible, me parece bien que se tire por ahí, pero yo creo que se debería tirar. Claro, me estoy metiendo igual en un jardín, ¿no? Pero creo No, que no, está perfecto. cuanto Sí, más sí. deducible hagas el ahorro, más lo vas a fomentar, desde mi punto de vista. Y lo dejo ahí, mi opinión, vaya. Sí, sí, 100%. Bueno, de hecho, la gente de Indexa pues le está dando bastante más importancia al tema de los planes de empresa, que efectivamente yo creo que ahora son pues la alternativa y la forma de poder aportar más. Sí, sí, absolutamente. Y oye, una idea con respecto a todo esto que hablamos de inversión y demás, porque hay mucha gente que me pregunta y me dice, claro, van a subir los tipos de interés, tengo la hipoteca, ¿qué hago? Amortizo, ¿no? Porque van a subir tipos y es un problema. Y siempre que he hablado con asesores financieros, me decían, no interesa, mientras ahí hay que hacer el cálculo, y por eso te lo quiero preguntar a ti, porque seguramente también sabes bastante más. Hay que hacer el cálculo de que si tú lo inviertes, estás ganando al tipo de interés de tu hipoteca y que quizás sea más rentable invertirlo y amortizar a futuro cuando a lo mejor los tipos ya sí que estén muy, 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 muy elevados, ¿no? ¿Cuál es tu visión de todo esto? A la gente que quiera amortizar y que diga, hostia, suben tipos, el Banco Central Europeo, que va a pasar a finales de este año, si nada lo impide, eso parece. ¿Tú eres partidario también de decir, invierto y no amortizar? Bueno, habrá que ver, habrá que hacer efectivamente la cuenta que planteas. Yo creo que está perfecta. Al final lo que hay que mirar es, bueno, tengo 10.000 euros de liquidez o lo que sea. Mi hipoteca ahora mismo tiene un interés global, o sea, con todo, del 2%, y yo puedo obtener una inversión, o sea, un retorno del, no sé, 4, 5, 8%. O no, hay quien a lo mejor dice, oye, que es que yo en lo único que invierto es en depósitos, los depósitos me dan el cero, entonces entre conseguir el cero o pagar el 2, pues oye, amortizo porque voy a sacar más. Claro, pero a esa Eh, gente hay que decirle que saque el dinero del depósito ya y que lo muevan a otros lados, básicamente, ¿no? Sí, sí, 100%, pero que al final cada uno, que podría darse el caso, o efectivamente si suben los tipos al 7-8% y alguien dice, oye, es que yo lo único que puedo conseguir es el 4 o el 5% porque esa es la rentabilidad con la que yo estoy cómodo para el riesgo que asumo. Bueno, pues entonces seguramente sea momento de amortizar, por supuesto. Pero sí, yo creo que esa es la cuenta que hay que hacer y efectivamente el riesgo no está ahora. El riesgo está cuando la cuota te empiece a subir y entonces te lo plantees, pero con la liquidez en la mano ya decidirás. Otra jugada que si, o sea, si tú, al final todo se basa en que nadie sabe lo que va a pasar y nadie tiene la bola de cristal. Si lo supieras, pues dices, Claro. oye, tengo ahora una hipoteca tipo variable que ahora estoy pagando muy poco, pero esto se va a disparar. Si lo tienes clarísimo, pues cambia la hora a tipo fijo y listo, le has hecho la jugada perfecta al banco. El truco está en que efectivamente nadie sabe lo que va a pasar. Claro, total. Y avanzando un poco en esta parte inmobiliaria, que además sé que además tienes un podcast en el que hablas mucho de inversiones inmobiliarias y todo esto, y como está muy candente el sector y seguramente hay
mucho espectador que nos puede ver tanto aquí en directo como después cuando lo subamos a YouTube y digan, oye, es momento de invertir en inmobiliario, es momento de comprar, es momento de alquilar. Bueno, alquilar está carísimo, ¿no? Seguro que hay muchos que salen espantados, pero bueno, te lo quería preguntar a ti. ¿Es momento de compra ahora? ¿Cómo ves el mercado inmobiliario? ¿Se va a revalorizar todavía más? Vale. ¿Cuál es tu punto de vista? Bueno, en primer lugar, insisto, nadie tiene la bola de cristal y yo todavía menos. A mí no me gusta mucho hablar de si es buen momento o mal momento de entrar, pues, oye, en inmobiliario, en bolsa, en fondos indexados. Para mí siempre es buen momento. O sea, creo que, bueno, en la economía y sí, en nuestros... en el país en el que vivimos o en realidad en cualquier país avanzado o no avanzado del mundo incluso, pues los precios tienden a subir todos los años porque hay inflación y porque pues las cosas van subiendo de precio. Entonces creo que siempre, o sea, sin saber efectivamente lo que va a pasar, el mejor momento para empezar a invertir es ahora, o sea, cuanto antes. Entonces, yo te diría que sí. Y además, si quieres que opine un poco sobre el momento, creo Claro. que si finalmente acaba viniendo inflación, como empieza a haber, pues el mercado inmobiliario es probablemente una de las mejores apuestas. No solo porque es uno de los activos que mejor soporta la inflación, que más se revaloriza, incluso por encima de la inflación, sino porque tenemos algo clave que lo diferencia de otras inversiones, y es que las inversiones inmobiliarias casi siempre son apalancadas, casi siempre jugamos con ese dinero de los bancos, con esa deuda buena, de hecho, en su mayoría. Y lo bueno que tenemos es que la deuda, a pesar de que el valor de nuestros pisos, incluso los alquileres, se van a revalorizar con la inflación, la deuda, el dinero que debemos al banco, no. El banco no va a llegar y va a decir, oye, aquí me debías 50.000, pero como la inflación es de un 10, ahora ya no me debes 50, me debes 55. Gracias a Dios, eso no es así. Y eso es clave, porque tu equity, tu gap, vas a ganar dinero simplemente por este efecto. Sí, vamos, el mercado inmobiliario siempre ha ejercido como esa protección contra la inflación históricamente y esos son datos que son así, básicamente. Luego es verdad que son los ciclos, que puede pasar como lo que ocurrió en 2007, 2008, pero Sí. bueno, hay ciclos en todas las clases de activos, en las materias primas, en la bolsa, y ahora, bueno, pues te quería preguntar por eso porque es interesante saber si es el ciclo inmobiliario, si viene inflación, y me gusta saber tu respuesta y decir, oye, pues quizás si viene ahora, ¿no? Sí, de todas formas yo creo que estamos bastante lejos de los datos de la burbuja anterior. Al final hay un dato que es lo que hace que bajo mi punto de vista todavía tenga recorrido al alza, y es que los bancos no prestan como prestaban en su día. Sí que hay mucho dinero en el mercado y los bancos están deseosos de dar dinero a inversores o a propietarios solventes, pero efectivamente haya muchos perfiles a los que no les financia. Y yo creo que ahí está la oportunidad. Ostras, hay un montón de gente que no puede o no quiere comprar su vivienda, necesita alquilar. Y los bancos, si tienes un perfil más o menos solvente y haces las cosas con cabeza, pues te va a financiar y te va a permitir poder comprar esas viviendas para poner en el mercado de alquiler. Que es un poco el método que yo explico tanto en los Ujú. podcasts como luego en los cursos. Y pasando al margen de del podcast, también quería preguntarte después, pero sobre todo para centrarlo en la monetización rápido. Simplemente quiero hacer un apunte rápido del Piense y hágase rico, que es el otro libro que Sí, también has escrito. Y porque como quiero avanzar en esto otro, quiero que me hagas un apunte de cómo se te ocurre la idea, porque para que la gente que no lo conozca lo sepa, es un libro que es un clásico del mundo de las finanzas, al que tú le has dado una vuelta y lo has readaptado, ¿no? Ahora, ¿cómo se te ocurrió esa sí. idea y cómo nace un poco esto? Y cuéntame un poco, así en resumen, lo que es el libro y pasamos a esa otra Vale. parte.
Vale, pues sí, muy rápido, Héctor, dos apuntes. Realmente a mí no se me ocurrió la idea, me la propuso la editorial, Vale. que es la que tiene los derechos del libro. Y en segundo lugar, efectivamente, como bien dices, no es un libro mío, no quiero atribuirme ningún mérito. El libro es de Napoleon Hill, que es uno de los autores pues, más conocidos en tema de desarrollo personal, libertad financiera, éxito. Y nada, el libro es una actualización al siglo XXI de este clásico. Pues muy interesante. Oye, os recomiendo que lo leáis. Yo estoy en el proceso y ya te contaré, Carlos, cuando lo termine. Pero como es el clásico y yo sí que tenía nociones, digo, pues me voy a leer la versión tuya que siempre, vamos, seguro que sale muy bien en este caso. Genial. Así que os lo que recomiendo en Amazon lo podéis ver y bueno, en más plataformas, ¿no? Y en establecimientos donde habitualmente compráis libros. Hablando de libros, precisamente, uno de los temas que tratamos siempre en este programa es la parte monetaria, ¿no? Monetización a nivel negocio, cuánto se mueve y uno de los temas interesantes que quería tratar es negocio de literatura, ¿no? Negocio de los libros, porque hay mucha gente que piensa que es un negocio que está en el ocaso, que no genera rendimientos o muy poco o que es difícil. Quería preguntarte a ti, a nivel rentabilidad, ¿qué le puedes sacar a los libros? ¿Qué retornos te está generando? Y cómo ves el sector en general, ¿no? Vale. Pues yo creo que la gente que piensa que el sector de los libros está muerto, creo que tiene bastante. Creo que tiene la razón. A ver, un libro. Aun- si no te va realmente bien, un libro es un negocio ruinoso. Al final, fíjate, en una editorial te pagan el 7% del ingreso, lo cual, fíjate, en el libro de Piense y hágase rico, que es un libro relativamente caro, es tapadura, es una edición chula, cuesta 20 euros, y a mí me paga la editorial pues 1 euro, una cosa así. En el caso de Amazon cambian bastante los números porque ahí Amazon ya te da números redondos en torno al 50% de lo que cuesta el libro, por lo tanto ahí ya cambian bastante los números, pero aún así, realmente para todo el trabajo, todo el esfuerzo que supone el condensar un conocimiento en un libro, realmente tienes que vender muchos para poder vivir de un libro. Además, en mi caso, pues yo hago bastante publicidad dentro de Amazon, por lo tanto, pues eso sí hace que se venda más, pero también Eso gastas te más. iba, no, claro, eso te iba a preguntar, digo, claro, de la reinversión que tienes que hacer de ese dinero, porque estás hablando de 1 euro, me parece que es 1 euro y pico de media de cada ejemplar que vendes. Si los números que has dicho antes, creo que has dicho 30.000, me parece, ¿no? Unidades que has vendido hasta Sí, ahora. Claro, no, pero sí te doy números. menos A ver, es impuestos, que yo he además. tenido el libro a distintos precios y como lo que te decía, pues está por un lado el ebook, el tapa blanda, tapa dura, audiolibro, pero yo habré sacado de Amazon en estos 7 años unos 60 70 mil euros. Ahora me empieza, bueno, de un par de años para aquí, a ver, no podría vivir de ello, pero bueno, ya empiezan a ser cantidades que pues en 2021, por ejemplo, sí que ingresé por Amazon unos 25.000, gastándome unos 7 8 mil en publicidad. Entonces, ya empiezan a ser números que empiezan a tener sentido, pero insisto, esto ha sido después de 7 años, teniendo muchísima suerte, porque la mayoría de libros es que no se venden más de 1.000 copias en Claro. toda su vida. Entonces, realmente es prácticamente imposible. Si lo intentara replicar ahora, casi seguro que no lo conseguía. Entonces, creo que hay formas bastante más eficientes de monetizar conocimiento. No, y aparte, es verdad que lo que dices tú, tienes que vender millones de copias, tienes que ser como J.K. Rowling, ¿no? O este tipo de libros que han vendido a nivel escala y que Sí. pueden incluso sacar productos asociados de marketing. Claro, en tu caso, puedes asociarlo a cursos, ¿no? Puedes asociarlo, pero que merchandising como tal asociado al libro es complicado, ¿no? O sea, no, Eso es, no sí. lo veo A ver, factible, ¿no? otra cosa es sector, por supuesto. O sea, yo creo que el libro como tal no, casi seguro que no vas a poder vivir de él.
pero sí que es cierto que da autoridad, que da imagen y luego pues te abre la puerta a otras cosas. Yo, pues gracias al libro, pues me conoce más gente que está en mi lista de correo y a partir de ahí sí que puedes pues hacer otro tipo de cosas y monetizarlo. Y otra vía de monetización, por seguir un poco con esta parte, que además me parece que es súper interesante y que la gente se haga la idea de... Oye, incluso, mira, me parece interesante también que digas que en Amazon sale mejor que vía editorial y Sí, distribución sí, yo, clásica, ¿no? vamos, esa idea la defiendo totalmente. De hecho, yo no me planteaba para nada hacer algo con una editorial. Fue porque me presentaron el super proyecto, que es como, ¿cómo no voy a actualizar Piense y hágase rico? Pero vamos, si yo tengo una idea de un libro, ni de coña lo llevo a una editorial y vamos, no se lo recomiendo a nadie. Oye, pues vamos, un testimonio para dar titular, totalmente. Oye, y siguiendo con, la verdad que, vamos, interesante y flasheado me dejas con esta parte. Otro tema de monetización, que es, antes lo he comentado, tienes el podcast, te va de maravilla, tienes, no sé a qué picos máximos tienes, pero había leído por ahí que más de 100.000 personas han escuchado el podcast o... ¿Cómo Sí, van bueno, las a día de métricas? hoy llevamos como unas 600, 700 mil escuchas. Sí, no sé, en cuanto a número de oyentes, no sé cuántos son, pero ya te digo, escuchas acumuladas unas 600, 700 mil. Que es, vamos, un éxito absoluto, para que lo entienda la gente. O sea, sí, estamos hablando de unas escuchas muy densas, ¿eh? En este caso, podcast te va muy bien, traes muchos invitados. Antes me comentabas fuera de micros también bueno, pues yo ya lo conozco porque lo he escuchado alguna vez, pues es un lenguaje muy llano, hacerlo cercano en este caso. Claro, te escucha mucha gente. ¿Qué manera de...? Me imagino que eso también buscas monetizarlo de alguna manera porque te escucha tanta gente que tu difusión es muy grande, ¿no? ¿Cómo se puede monetizar el podcast? Y en este caso, te pregunto, Sí, ¿tú lo monetizas? ¿Me sacas ahí también réditos? vale, pues te cuento, la vía de monetizarlo es con sponsors, ya sean permanentes o, oye, este episodio lo patrocina tal empresa, que por un lado te pueden buscar o los puedes buscar tú. A mí sí que me han propuesto bastantes veces pues hacer colaboraciones o incluso hacer un episodio dedicado de entrevistar al CEO de tal compañía porque quiere estar en una audiencia de inversores inmobiliarios. Yo no lo he hecho porque, bueno, porque el podcast sobre todo lo tengo para que me conozca más gente y acabe haciendo mi formación, mis cursos. Entonces yo he decidido no monetizarlo, pero podría. Y bueno, luego está también YouTube, que ahí también subo los episodios en vídeo y YouTube también te paga por los anuncios. Esa sí que la tengo activada. Sí, y en YouTube, mira, esto sí que lo conozco por todo lo que me he informado por mi programa en particular y ahí depende del contenido que hagas, si es contenido financiero, en este caso los CPMs, que son por cada 1.000 visitas, hay un CPM que es lo que te paga YouTube y creo que está en 4 euros, cosas así, más o menos, para que lo pueda entender. Sí, 4 o algo así. Para 5 contenido de finanzas debe estar por ahí. Sí, sí. por ahí anda, sí. Y una pregunta más que te quería hacer es el tema del ahorro personal y la inversión. ¿Cómo tienes ahora mismo tu cartera situada? Ya para cerrar un poco, que ya se va cumpliendo el tiempo, por hacer esta parte final de cómo tienes construida ahora mismo la cartera. Vale. Pues de forma muy, muy simple, no me complico mucho. Yo hago más o menos 50% fondos indexados a través de un robo-advisor y otro 50% inmuebles. Yo, en cuanto a inmuebles, la parte que considero es únicamente el neto, el patrimonio neto que yo he empleado para comprar esos inmuebles. Ejemplo, una inversión media mía pues puede estar en torno a los 60.000 euros de una vivienda de 60.000 euros. Pongamos que el banco me financia 50.000, por lo tanto yo estoy aportando 10.000. Eso es lo que yo consideraría como inversión. Por mi parte es dinero que he puesto de mi bolsillo y más o menos es 50-50. Muy bien, Carlos. Oye, un placer, contar contigo. No sé si... Espero que hayas estado súper a gusto, que te lo hayas pasado bien, que te hayas encontrado como en tu Sí, ha casa, sido, vaya.
Yo creo que ha sido una charla bastante completa y espero que sirva a los oyentes. Muchas Eso, gracias, eso Héctor, espe- por traerme.